esta mañana, pues quiero invitar a que abramos nuestras Biblias allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 7. Vamos a estudiar algo hoy. Bueno, voy a hacer el deber de abarcar todo el tema hoy, pero no creo que alcance. Si no alcanzo, de hoy en 8 días con mucho gusto lo concluiremos. Pero quiero hablar de un tema que me parece bastante importante y que la Biblia lo toca en varias ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento lo toca mucho. Las cartas de Pablo hablan mucho de esto y tiene que ver con la manera de pensar de un cristiano, la manera de pensar de un cristiano. Así que póngale ahí, escriba ahí, la manera de pensar de un cristiano. Aleluya, bueno, gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que en el mundo a veces somos criticados por el mundo, cierto? Porque nuestra manera de pensar cambió, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver la vida cambió radicalmente y esto es muy bueno, esto es excelente porque yo quiero decirles algo, lo que diga la mayoría no como dice un dicho popular, una vieja popular dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Usted cree en eso? Dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, eso lo he escuchado mucho en el mundo. Yo te quiero decir, no es así. Porque si así fuera, pues entonces el mundo no estaría patas arriba como lo está hoy en día, ¿sí o no? Hoy está patas arriba del mundo, uno lo ve que está todo el orden, está inverso, los valores se perdieron, entonces no es verdad, no es verdad. Entonces quiere decir que la democracia no funciona para Dios, lo que funciona para Dios se llama la teocracia. Teocracia significa el poder o la decisión basada en la palabra de Dios. Bien, vamos a leer 2 Corintios 10, del 1 al 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, escuche esto, andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Quiero que repita este versículo 7, por favor. Leámoslo todos. ¿Qué dice la Biblia? A la 1, a las 2 y a la 3. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo en este lugar? ¿Cuántos son de Cristo en este lugar? Y entonces la Biblia está diciendo que tenemos que ser persuadidos en nosotros mismos, de pensar de nosotros mismos, que si somos de Cristo, entonces tenemos que pensar como piensa Cristo. Amén. Y es lo que quiero compartir en esta mañana, y es la manera de pensar de un cristiano. Y sobre todo un cristiano que tiene visión de servir. Hay cristianos que no tienen visión de servir, sino se conforman con solo asistir. Pero si usted es un cristiano integral, usted deseará servirle al Señor. Amén. Servirle al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Vamos a orar, a hacer una breve oración en esta mañana. Que el Señor sea hablando a nuestra vida y que sea renovando nuestra forma de pensar. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias en este lugar. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu gracia, Dios amado, porque en este lugar, Señor, eres el tema principal, Señor, de nuestra predicación. No es ningún otro tema, Señor, eres tú lo más importante, Señor. Por eso en este lugar pedimos que tú obres de manera milagrosa sobre toda circunstancia, sobre toda cosa, Señor. Padre, abre nuestra mente para entender tu palabra, pero también para ponerla en práctica, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser practicantes de tu palabra, porque hoy entendemos que tú te gozas o te agradas más de aquellas buenas intenciones, te agradas más de las buenas acciones, Señor.
Gracias porque yo bendigo este pueblo hermoso. Lo bendigo, Señor, con salud, lo bendigo con vida, lo bendigo con sabiduría, entendimiento, para que tomen buenas decisiones en su vida y para que sus vidas sean, Padre, una verdadera herencia para su generación. En el nombre de Cristo, amén y amén. Una verdadera mente de un cristiano. Y quiero decirle, mi amado hermano, la Biblia es clara. Cuando Pablo escribe esta carta, usted notará algo que Pablo está como defendiendo a algo que Dios le dio. Por ejemplo, segunda carta a los Corintios, en realidad es una defensa del apostolado de Pablo. ¿Por qué él se defiende? Porque a la iglesia a la cual él escribe, que son los hermanos de Corinto, pues en el Corinto habían muchos falsos apóstoles, falsos profetas, que criticaban el apostolado de Pablo, decían: ese Pablo no tiene cara de apóstol, no tiene cara de cristiano, ese hombre no estuvo con los 12 discípulos de Cristo, ¿con qué autoridad viene a decir esto? Y estos hombres lo único que querían era empezar a sembrar cizaña, o sembrar un desazón en el corazón de la iglesia de Corinto. Así que, mis amados hermanos, cuando usted lee primero a los Corintios, usted va a notar que hay una división. Mucha gente se hizo fanática de Apolos, otros se hicieron fanáticos de Pablo, otros de Pedro, y entonces había una división. ¿Por qué? Porque esa era la contienda. ¿Quién es más importante? ¿Quién tiene más milagros que mostrar? Y Pablo defiende su apostolado porque habían unos pseudoapóstoles que mostraban que el apostolado era vivir sin problemas, vivir bien, sea chévere. Entonces, para muchos el sinónimo de ser bendecido por Dios era vivir sin problemas. Y quiero decirte que esto es lo más apartado de la realidad, porque mientras tú estés en esta tierra, seas cristiano o no lo seas, vas a vivir en problemas. Vas a vivir en problemas. La Biblia no está mencionando por ninguna parte que nosotros estaremos ausentes de una gripa, estaremos ausentes de un día de dificultad. Al contrario, la Biblia dice: tendremos problemas como los tiene el mundo. Ahora, esto no quiero decirle, porque el diablo nos está tratando de mostrar algo acá, y es que el diablo nos va a tratar de vender la idea de que en el momento que nos hicimos cristianos, ese momento todo se volvió patas arriba. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que está por debajo de cuerda? Devuélvete al mundo y vas a ver que no tienes problema. Esa es la mentira más grande del diablo. Acuérdense que el diablo es un engañador, es un mentiroso, es padre de mentira, y algo que va a hacerle pensar a ustedes que desde que usted está viniendo a la iglesia, desde que usted está orando, desde que las cosas empezaron a irle. No, las cosas usted sigue yéndole mal. Con Cristo o sin Cristo, usted va a sufrir en esta vida. Con Cristo o sin Cristo, usted va a tener que pagar impuestos. ¿O no? Gloria a Dios por la DIAN, bendito Dios, alabado sea el Rey. Si alguien tiene una vacante en la DIAN, yo me postulo, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero fíjense, esto es lo que yo quiero mencionar. Y Pablo empieza a decirle a la gente, decirle: mis amados, mire, esto es lo que está pasando acá. Y usted ve el capítulo 11 de ese mismo libro, de la segunda carta a Corintios, y usted va a encontrar que Pablo hace como una pequeña lista de cosas que le pasaron a él. Y entonces empieza a hablar de que se naufragó, que lo trataron como loco, que te tocó escaparse por una pared, que lo apedrearon en Listra, que murió, que dicho, y está diciendo: pero ¿quién quiere una vida así? Pablo, eso no es como muy atractivo. Yo quiero ir a Walt Disney. Yo quiero viajar por el mar Mediterráneo en un crucero, conocer las Islas Vírgenes. Quiero ir a San Andrés, y si no me alcanza la plata, pues a Melgar está bien. Pero no me hables de eso, ¿cierto? No me hables de sufrir, mi amado hermano, tenemos que entender esto. Mientras usted está en esta vida, va a tener problemas. Y usted sale de un problema y ya está en el otro, ya entrando al otro. Y sale del segundo y ya está, quizás son 2, 3 problemas al tiempo como Job. No le estoy desalentando, mi amado hermano, le estoy diciendo la realidad. El Señor no nos está prometiendo algo diferente. El Señor está diciendo: manténgase firme en mi palabra y yo los voy a bendecir. Y yo haré que todo problema se convierta en una oportunidad para ver la gloria mía. El Señor lo está empezando a decir. Entonces, fíjense que hay maneras en que nosotros creemos, hay falsas doctrinas que nos dicen que lo primero que tenemos que pensar es que todo nuestro pasado fue absolutamente malo, y no todo nuestro pasado fue malo, ¿cierto? Y entonces empieza a barrar todo tu cassette, ¿cierto? Y empieza a mencionar
que tienes que empezar a pensar tal cual como piensa un líder de una secta, ¿cierto? Y luego empezar a reaprender nuevamente. Pero en todo sentido, no, el Señor no desecha todo tu pasado, porque de todas maneras no todo tuyo es malo. Pero el Señor sí quiere bendecirte de una manera especial. Ahora, quiere decir esto que como cristianos tenemos que empezar a permitir que Dios trabaje en nuestra mente. Tenemos que permitir al Espíritu Santo trabajar en nuestra mente, porque todavía tenemos muchos vicios del mundo. Y yo me ponía a pensar, mira, si tú, por lo menos yo recibí a Cristo cuando tenía 26 años tenía. Cuando yo recibí a Cristo tenía 26 años. Imagínense, borrar 26 años de vida, pues no era malo tampoco, era que fuera un casposo, un alcohólico, drogadito, Pablo Escobar, segunda versión, no era eso, ¿cierto? No, pues yo no era tan malo tampoco, en el buen sentido de la palabra de que yo le hacía mal al vecino, no, pues yo considero que tampoco fue la gran cosa. Y como hay gente que sí sale de las prisiones, han sido asesinos, violadores, de todo, y Dios los rescata de una cosa tremenda, ladrones y todo ese tipo de cosas, pensamientos, pero yo creo que algo hizo Dios en mi vida fue que sí me transformó mentalmente. Tenía muchos temores, tenía muchos miedos, tenía muchas cosas, y esas cosas impedían ver la gloria de Dios en mi vida. Y eso no quiere decir, por tanto, que, bueno, que renunciaba a muchas cosas. Sí renuncié a muchas cosas. De hecho, cuando me hice cristiano, muchos de mis amigos que decían ser mis amigos dejaron de serlo. Y eran mis amigos porque a mí me gustaba fumar y yo les gastaba Marlboro, y no cualquier Marlboro, Marlboro Light, Marlboro, todo eso. Y entonces estaban detrás de mis cigarrillos. Pero el día que me convertí al Señor y ya no tenía cigarrillos que brindarles, ya dejaron de ser mis amigos. Así es la vida, mi amado hermano. Mientras usted tenga algo que ofrecer, usted tendrá gente alrededor. Mientras usted tenga algo que brindar, usted tendrá gente que lo estará adulando, le estará diciendo, oye, tú eres muy buena gente, chévere. Como el hijo pródigo, él mientras tuvo dinero, tuvo gente que lo respaldó, que estaba al lado, pero cuando él acabó todo, los amigos se fueron, los únicos que quedaron fueron los marranos. ¿Sí o no? Porque ni siquiera los marranos le daban de la comida de ellos. Y es el momento de la crisis cuando uno empieza a darse cuenta, Señor, ¿vale la pena tener la mentalidad del mundo? Fíjense, Dios nos está diciendo, renueva tu mente. Y yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano, que tú tienes que aprender a recibir lo positivo siempre. Dios tiene siempre cosas positivas que darte. Siempre, aun cuando Dios te corrija, esto es por algo positivo. Ahora, fíjense algo interesante, y es posible que a esta altura de tu vida, es posible que te parezcas tanto en tu pensamiento a Cristo, que tu mente opere en un plano diferente a aquel en el que operan las mentes de los que te rodean. Es posible, ya tú no compartes lo mismo, ¿cierto? No compartes muchas cosas, muchas costumbres, muchas conversaciones. Yo escucho a gente que conversa en el bus cuando voy en el Transmilenio, y a gente habla tonterías, ya vi una muchacha que decía, no, es que yo le puse los cuernos a mi novio, y este es mi séptimo novio, y estoy, ay, de verdad, amiguis, sí, amiguis, tú sabes, ay, sí, qué chévere, ay, no, es que hay que enseñarles a los hombres, y entonces hablaba, y qué conversación tan vacía. Y así, y también hombres hablan tonterías, sus logros, se acostó con esta, se acostó con la otra, se tomó un petaco de cerveza él solo. Es todo ese tipo como de retos que se ponen a sí mismos, que en realidad no conducen a nada bueno. Entonces, no solamente Dios quiere que renueves tu mente para prepararte para ir al cielo, sino Dios quiere que renueves tu mente para vivir esta vida. Porque si tu mente no está preparada para vivir en el cielo, tampoco estás preparado para vivir en esta vida. Y algo que tienes que aprender es que tienes que hacer diferencias, tienes que ser diferente al mundo. Eso es esencial, mi amado hermano. Por eso Pablo, cuando dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿se acuerda usted de aquel pasaje? Pablo le dice a los romanos, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. No se conformen a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo está diciéndole, ya le dijo a los corintios,
Ahora se lo dice a los romanos, renueven su manera de pensar. Renueven su manera de pensar. ¿Y qué es renovar la manera de pensar? Bueno, renovar la manera de pensar significa que ya tú no puedes vivir el cristianismo con los mismos preceptos que venías de hace tiempo. Yo llevaba 26 años caminando en el mundo y eso no fue de la noche a la mañana que Dios borró 26 años. Hay un proceso y ese proceso todavía Dios está purificando, todavía está cambiando cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si uno viene a una región donde todo se arregla a punta de plano, ¿cierto? Entonces usted sabe que Dios tiene que tratar con ese carácter, con ese temperamento, ¿cierto? Uno trataba a la gente con palabrotas y sinvergüenza y esto, pero interprete, ¿no? Entonces, y uno decía, y claro, pero Dios ha ido eventualmente borrando todo archivo, todo virus, toda cookie, como dicen por ahí, que lo único que hace es afearte y que hace es que limitarte en su propósito en esta tierra. Tenemos que pensar en algo, mi amado hermano. Nuestra mente tiene que ser de Cristo. Y el Señor empieza a hacer cambios desde adentro hacia afuera. No empieza desde afuera hacia adentro. Él empieza cambiando tu corazón. Él empieza cambiando como manera que tú ves la vida. Yo por lo menos, cuando yo estaba en el mundo ya era muy rencoroso. Alguien me miraba feo y yo es que ya lo metía aquí entre ceja y ceja. Yo empezaba a mirarlo rayado y fíjense que cuando después de que tuve de encuentro con Cristo, entonces el Señor me enseñó a ver las personas no como yo las quería ver, sino como Él las ve. Y ahora empiezo a ver que si hay alguien que me hace mala cara, y no lo empiezo a ver con odio, sino lo empiezo a ver como Dios lo ve a él y como Dios me ve a mí. Entonces es una manera de visualizar diferente. ¿Se acuerdan ustedes de una historia de un bebé, de un niño de 5 años? Estaba a los pies de la abuelita y ella estaba en el tapete y la abuelita, el niño estaba ahí jugando con su carrito y miraba hacia el techo acostado y ahí casi debajo de la abuelita y la abuelita sentada en su mesón estaba tejiendo un saco, un chal. Y entonces el niño miraba desde abajo y miraba un poconón de hilos por todo lado, una madeja de hilo allá, otra madeja de hilo allá, y se formaba un enredo, y entonces él se enredó un poco, y entonces le pregunta, abuelita, ¿qué estás haciendo? Y entonces la abuelita se le queda mirando, estoy haciendo algo muy lindo, pero desde acá se ve todo un desorden, una madeja de hilo acá, un enredo allá, otro enredo allá, y entonces la abuelita lo que hizo fue, ven para acá. Lo levantó, lo puso sobre su canto y empezó a seguir tejiendo. Y cuando él se sentó sobre el canto y vio qué es lo que estaba haciendo la abuelita, él pudo ver cómo iba avanzando ese chal. Desde abajo se veía un desorden, pero desde la perspectiva de la abuela se veía un hermoso chal. Y así somos muchos de nosotros, desde la perspectiva donde estamos, vamos a ver que hay un desorden, estamos viendo que quizá la vida no tiene propósito, estamos viendo que quizás ya no vale la pena seguir adelante. Eso lo que estás viendo son madejas, pero Dios está tejiendo un perfecto plan para tu vida, aunque tú no lo comprendas. Dios está trabajando en tu vida, Dios está trabajando tu carácter, Dios está trabajando en tus hijos, Dios va a hacer algo grandioso a ti y Dios te dice a ti en esta hora, cambia tu manera de pensar. Tú no puedes ver el mundo como lo seguías viendo antes de conocerme. Cuando tú miras esto, mi amado hermano, Pablo le está diciendo a los creyentes de Roma, parece como si Pablo se pusiera de rodillas ante ellos y le dice, miren muchachos, no les estoy diciendo cualquier cosa, empiecen a cambiar su manera de pensar y presenten sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Empiecen a decirlo. Dicho de otra forma, en otra traducción dice, no permitan que el mundo que les rodea los meta a la fuerza en su propio molde. Le está diciendo a los cristianos de Roma, no permitan que sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, su vecino, su familiar que es manipulador porque tiene plata lo manipula a usted. No permita que nadie que no tenga a Cristo en su corazón lo meta en su propio molde, sino permita que Dios remodele sus mentes desde adentro a fin de que puedan probar la práctica que el plan de Dios que tiene para ustedes es bueno, que satisface todas las demandas de Él y se mueve hacia la meta de la verdadera madurez. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo le parece a usted? Lo que Pablo está enseñando, lo que el Señor está diciendo es que tenemos que deje usted de permitir que lo metan apretadamente en el molde del mundo. El mundo nos va a meter en un molde, ¿cierto? Y a veces uno por agradar al amigo o el jefe o el novio
que no es cristiano, y uno termina haciendo lo que ellos dicen que haga. No, uno tiene que pararse sobre la brecha y hay cosas que son negociables, pero hay cosas que no son negociables y su vida cristiana no es negociable, su testimonio no es negociable. Yo sé que de pronto va a decir, no, a mí me pasó cuando yo entré a Postobón. Yo entré a Postobón y allá teníamos varios equipos, era un salón grandísimo, una vaina grande, habían como unas 10 mesas y en cada mesa se sentaban 10 representantes de venta, 10 vendedores. Nos sentábamos y cada mesa tenía un coordinador que dirigía 10 representantes de venta. Cada mesa, cada grupo de 10, cada equipo tenía una zona, un barrio diferente. Y me acuerdo tanto que yo ya en ese momento empecé a caminar con el Señor. Me acuerdo tanto que algo que demandaba el empresario o lo que mandaba la empresa era que los representantes de venta tenían que vender, a tener una cuota de ventas alta, tenían que no permitir que el camión devolviera devoluciones, o sea, rechazos, le llamamos rechazos en términos. Y la otra es que cuando el coordinador o el supervisor fuera a visitar las tiendas, tenían que estar las neveras completamente bien exhibidas. Ese era el trabajo, ese era prácticamente el trabajo que tocaba hacer. Y bueno, y entonces resulta y sucede que eso pasa, hermano. Pasa que usted le negociaba a un cliente, le decía al cliente, bueno, el cliente le decía, yo quiero que me deje una nevera, para un botellero, algo así. Yo le decía, bueno, usted sabe que hay unas normas, se le dan como dato, pero al botellero se la da usted siempre y cuando usted solamente exhiba productos de la empresa. Y claro, muchos decían, claro que sí, ¿cómo no? Claro que lo vamos a exhibir. Y cuando uno pasaba, ya tenían la marca de la competencia ahí metida en la de botellero. Y eso acarreaba para uno problemas. Uno pasaba y hacía el recorrido y inmediatamente pasaba uno y ya inmediatamente ponían otra vez surtida en la competencia. ¿Qué pasó? Un día pasó el coordinador y vio efectivamente lo que todos tememos. Ese día en la mañana, delante de más de 200 personas que habían ahí, el coordinador, que no era cristiano, empezó a insultarme en público, con palabras que empezaban con H y con palabras con M, con todo ese tipo de groserías que usted puede imaginarse, gritando a voz en cuello, y yo sentí unas ganas de levantarme de esa mesa, cogerlo por la corbata y darle unos cuantos piñazos. Créanme, hermano, créanme que sentí la tentación, sí, pero algo me contuvo y en medio de todo ese insulto que me decía y todo el mundo mirándome, porque no falta el criticón y el burlón, como cuando se cae usted en el piso y de pronto usted se levanta rápido para que nadie lo vea, para evitar la burla de la gente. Pues yo era el escarnio de ese grupo, era el escarnio de ese grupo. Así que mi amado hermano, yo permití, entonces yo no respondí ni le contesté de la igual manera. En un momento dado, el hombre no reaccioné como él esperaba que reaccionara. Yo reaccioné bien y no me dejé provocar. Le dije, está bien, señor Guillermo, se llamaba. Y entonces yo simplemente actué como el Espíritu Santo me dijo que actuara. No tomé el modelo del mundo. El modelo del mundo era responderle. El modelo del mundo era levantarme, de hacerle un par de palabritas y ponerlo ahí, ¿cierto? Eso era lo que yo sentía, pero no dejé. Y así, al día siguiente cogieron a otro y también le dieron su mismo piñazo, y a otro y así sucesivamente. Eso era el pan diario de esa empresa. Pues hermano, yo al contrario, reaccioné, yo sentía amargura en mi corazón, le dije, Señor, tengo tanta amargura cada vez que yo ese Señor, tengo ganas de, ay Dios mío, hacerle unas cuantas cosillas, ¿cierto? Unas cuantas, pincharle el carro, hacerle algo, cuando esté el camión allá, echárselo encima, algo, dime, andaluz, ¿no? Sí, que sentí eso mismo, pero en ese momento el Señor empezó a trabajar en mi corazón, algo estaba enseñándome a mí. Dios usa, mi hermano, usa cosas lijas. Y yo creo que ese no era una lija, era una pulidora conmigo, porque yo tenía un problema. ¿Sabe? Muchas veces uno critica el problema de gente que lo atosiga a uno y resulta que eso que critica a usted, a esa persona es lo que usted tiene más. Y entonces, a veces se necesita una pulidora, un disco diamantado para quitarle las aristas que usted tiene. Y a mí me quitó muchas aristas del Señor ahí, porque yo tenía cierto
se me salía la piedra con una facilidad y yo no sé cómo Dios me... Y alguien me decía, pero qué idiota, usted es una persona que nunca se deja. Y no, ¿qué le pasó ahí? No sé qué me pasó, pero el hecho es que nunca le contesté mal, nunca hablé mal de él. Cuando él me dije a mí, yo le contestaba amablemente, sí, don Guillermo, ¿cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Y no era lisonjero, ni hipócrita, ni nada. No sé, algo tomó control de mi mente. Algo tomó el control de mi mente, mi amado hermano. Y llegó un día que también en público, pasó como unos días, unos 20 días, y ese mismo hombre que me insultó unos días anterior, se paró allá y me dijo, José Antonio, hágame el favor, y se pone de pie. Y entonces el hombre me dice, yo quiero decirle que le pido perdón. Le pido que me perdone porque yo el otro día lo insulté a usted. Yo nunca le dije nada y creo que usted ha hecho un buen trabajo y quiero pedirle perdón delante de todas las personas. Yo sé que tiene usted, pero me gustaría tener lo que usted tiene. ¿Sabe una cosa? Me asombré, no lo hice yo, lo hizo él. Pues resulta que pues hube salido de la empresa no porque me echaran, sino porque quise salir a los meses. Y cuando empecé a trabajar en sociedad bíblica, resulta que cuando me asignaron una zona para visitar unos libreros, resulta que uno de esos libreros era uno de esos jefes que me criticaron y era dueño de una librería cristiana. Y ahora ya no nos veíamos como jefe y eso, y nos veíamos como hermanos en Cristo. Como Onésimo y Pablo se vieron y nos abrazamos y tomamos tinto y recordamos todas esas cosas y decía, ¿y cómo vamos a ver? Ya, Dios es grande, ahora Él es nuestro jefe. ¿Sabe una cosa? Tremendo. El hermano de la pastora Virginia. Impresionante. Trabajó, es su gerente postón. Impresionante. O sea, yo puedo ver algo tremendo, que cuando uno cambia la mentalidad y uno permite que el Espíritu Santo tome control, Dios hace cosas que yo no puedo entender. Yo le decía a alguien ahorita que hay un testimonio impresionante en YouTube, que es el testimonio de Pablo Olivares. Y esa mamá, y hay una película de él, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama la película, pero vean la película, es impresionante. No sé cómo se llama la película. Poema de Salvación, es impresionante. Y es un testimonio, es real, no está echado levadura ni nada. El muchacho completamente rockero, satárico, heavy metal, black metal. De eso iba para el black metal, era peor que ese man que con matea pollitos se me llamaba. Uno que se mataba pollitos en la tarima, los pisaba y se los untaba así, se los tiraba a la gente. Se volvió Marilyn Manson, ese. Impresionante, hermano. Era ese tipo de persona rebelde, completamente iracundo, un rebelde sin causa, lleno de ira contra la vida, lleno de ira. Y la mamá le decía, hijo, vamos a la iglesia, a mí no me hables, yo sé que yo hago mi vida como se me venga. Ese es el tipo de persona. Y yo no le cuento más la historia, pero después de mucho tiempo de que la mamá estuvo orando, Dios empezó a trabajar en la mente de él, pero también en la mente de ella. Porque no solamente cambia el que sufre, cambia el que está siendo opresor. Tremendo. Yo no sé qué pasa, pero yo creo que Dios va a hacer algo grande en esta mañana aquí. Dios va a cambiar muchas mentalidades acá. Y algo que usted y yo tenemos que pensar es no permitir que el mundo nos meta a la fuerza en su modelo, en su molde. Sí, porque es que tratamos más de agradar al mundo que a Dios. Y esto es tremendo. Yo quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, pero está pasando y hoy en nuestra iglesia está pasando. Hay muchos de ustedes que tratan de agradar más al mundo que a Dios. Y tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad que es de Cristo. Acuérdense que Pablo le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta mente, cierto, que hubo también en Cristo Jesús. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Por eso, mi amado hermano, la vida de un cristiano, y sobre todo un cristiano que quiere servir, empieza cambiando por su manera de pensar y ver, la manera de ver el mundo cambia. Entonces no debemos dejarnos presionar por el mundo. Jesús no se dejó presionar por el mundo. ¿Recuerda usted que había una presión tremenda de los fariseos de aquel tiempo? Era el partido que mandaba ahí y todo el mundo quería ser fariseo. Todo el mundo estudiaba para ser fariseo, entonces se metían en la escuela de Gamaliel porque querían ser fariseos.
a los 12 años ya les ponían a leer por primera vez las Sagradas Escrituras y los presentaban y eso era todo un proceso. Pero fíjense, el Señor de los mismos fariseos recibió presión, del mismo diablo recibió presión, el mundo lo presionó, porque el mundo es un mundo lleno de egoísmo y sigue siendo egoísta y siempre será egoísta. Por eso, mi amado hermano, usted no piense que el mundo va a cambiar por sí solo, el mundo va a cambiar cuando entregue su corazón a Cristo. Usted es el mensajero de parte de Dios para llevar esa buena noticia. Dios quiere hacer de usted un buen siervo, ¿cierto? Pero sus mentes tienen que ser cambiadas. El mundo natural, mi amado hermano, el pensamiento del mundo natural es por eso, mi amado hermano, usted puede ir rápidamente de un pasaje a otro de la Biblia y podemos dedicarnos un solo pasaje a digerirlo con cuidado, pero uno de los pasajes quizás más útiles que nos van a ayudar a entender acerca de cómo cambiar la mente es precisamente este que leímos de 2 Corintios 10. Si usted mira otra vez, vaya conmigo otra vez al pasaje en mención, va a encontrar que por lo menos encontramos, mi amado hermano, que Dios hace varias cosas en la mente de las personas. Si usted dedica por lo menos a leer unos momentos, estos 7 versículos y medita en ellos, usted va a encontrar que Pablo está queriendo decir cómo cambiar la mentalidad. Pablo dice allá en versículo 1, yo Pablo le ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sabe una cosa? La gente de Corinto tenían prejuicios. Ellos estaban llenos de prejuicios en lugar de ser objetivos. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué mucha gente no recibe a Cristo? Porque todavía tienen prejuicios. Porque Dios no puede moverse de una manera sobrenatural sobre cada necesidad en particular y porque muchos cristianos no logran propósitos, porque hay prejuicios, necesitan cambiar esos prejuicios. Si usted mira el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, escuche, no militamos según la carne. Pablo le está diciendo, ustedes, no estamos en la carne, estamos en el mundo, tenemos que ir a comprar el mercado allí, tenemos que hacer filas para pagar una necesidad, tenemos que hacer lo que hace todo el mundo que no tiene a Cristo. Andamos en la carne, pero seguro, yo quiero que escuchen, usted no milita según la carne. Ahora, note algo interesante. Los corintios estaban poniendo atención a lo que se veía, más no a lo que no se veía. Pablo está diciendo, si usted es cristiano, su manera de pensar tiene que ir a meditar en lo que no se ve. En lo que no se ve. Escuche bien, es que es la fe, según Hebreos 11:1. ¿Es pues qué? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted como cristiano pone su atención en lo que no se ve, no en lo que ve, porque lo que ve, ¿para qué esperarlo? Ya lo tiene. La fe es tener convicción en lo que no se ve. Si usted mira el libro de Génesis, va a notar el Señor hizo todo lo que existe de lo que no se veía. Y la mente de Cristo está en nuestros corazones. Y si la mente de Cristo está en nuestros corazones, quiere decir que usted y yo pensamos como Cristo piensa. Y Cristo piensa en lo que no se ve. Gracias por eso, ¿cierto? Pero yo estoy diciendo algo. La gente de los corintios solamente ponía atención a lo visible y no lo visible, lo invisible, porque está diciendo, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, ¿qué dice? Por favor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuántas fortalezas quiere destruir usted? Hay fortalezas en nuestros hijos, hay fortalezas en nuestro carácter, hay fortalezas en los matrimonios. Muchos matrimonios cristianos no funcionan porque sencillamente ambos están mirando lo que se ve y no lo que no se ve. Lo que no se ve es lo espiritual, mi amado hermano. Mucha gente viene a la iglesia por un milagro. Dios, dame un trabajo, dame una sanidad, dame un carro, dame una moto, y el Señor se los da. ¿Y qué pasó? Se olvidaron del Señor. ¿Por qué? Porque van tras lo que se ve, pero usted no viene por lo que se ve, porque lo que se ve es añadidura. Según Mateo está diciendo allá 6:33, dice, buscar primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, o sea, lo que no se ve, y lo demás será, y lo que se ve será ¿qué? Añadido. Usted no viene por lo que se ve.
Usted no viene por lo que se ve, usted viene por Él. Y si usted lo busca a Él, todo lo que lo que se ve será añadido. No sé cuántos dicen amén, gloria a Dios, pero yo estoy así, decía que la gente estaba confiando más en su fortaleza humana, pero no estaba confiando en el poder de Dios. El versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Que la gente, la iglesia de Corinto, escuchaba más a los hombres en vez de oír a Dios. Escuchaban más el YouTube, escuchaban más el Facebook, escuchaban más lo que está, ¿cómo llaman? Viral, ¿cierto? Lo viral, ¿cierto? Y entonces se ponían a discutir más sobre cosas, pongámoslo en términos de nuestro contexto. Es como un cristiano que hoy está poniéndole más atención a lo que la gente, las mentiras que hablan en el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales, y no lo que la palabra está diciendo. Dios está diciendo, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar. Ellos deseaban escuchar más a la gente, más a las mayorías, más a lo que está de moda, que a lo que el Señor está diciendo. Y por eso dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Lo que está diciendo Pablo con esto, de otra forma, es que los corintios estaban percibiendo las cosas de manera superficial y no de manera profunda. Dios nos llamó para ser como esas retroexcavadoras. Excavamos profundo y buscamos los tesoros que hay en la palabra. Así cuando usted lee la Biblia, no la lee rápido. Técnicas americanas de estudio no funcionan con la Biblia. ¿Oyó? Porque es que la gente dice, yo me leo la Biblia 3 veces, en el año leo 3 veces la Biblia. ¿De qué sirve leerte la Biblia a toda velocidad si no te quedó ni una tilde ni una coma de la palabra? La palabra es para interiorizarla, es para vivirla. Realmente Dios no te va a halagar por lo que te memorices de la Biblia, te va a halagar es por lo que practicas de la Biblia. Tremendo, ¿no? ¿Cómo le parece a usted eso? Por eso yo empecé diciendo, Dios se agrada más de aquellos que tienen buenas acciones, más de aquellos que tienen buenas intenciones. Haga la palabra. Entonces, por eso, mi amado hermano, los cristianos de Corinto, ¿qué eran? Eran un grupo ingobernable. Y cuando usted mira las cosas de acuerdo al mundo, o piensa como el mundo, usted va a ser rebelde. No va a permitir que Dios obre su milagro sobre su vida. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije una ocasión, cómo es que uno puede llevar una vida cristiana exitosa? Cuando usted se muere. Esa es la única manera, porque mientras usted persista en vivir su cristianismo a su modo, Dios no va a poder hacer nada, porque Dios dice, muérete. ¿Qué dice Romanos 12:2? Presenten sus cuerpos en sacrificio de muerte, pero vivo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Él pueda vivir su vida a través de ti. Dios quiere vivir su vida a través de ti. Jesús quiere vivir. Entonces los cristianos de Corinto eran un grupo ingobernable. Y aunque habían nacido de nuevo, mis amados hermanos, a menudo operaban en el reino de la carnalidad por cuanto tenían una mentalidad secular. Lo que llaman un cristiano carnal. Y no porque le guste el churrasco, sino porque vivía según sus ¿cómo llaman? Deseos, sí, sus deseos, exactamente. Para decirlo en palabras de la traducción, de otra traducción dice Romanos 12:2, ellos estaban metidos en el molde del sistema del mundo. Sus mentes no habían sido renovadas. A ratos uno hubiera afirmado de manera absoluta que ellos no pertenecían a la familia de Dios por lo que hacían o lo que hablaban. Por ejemplo, peleaban unos con otros, criticaban a Pablo, competían entre sí en la iglesia y toleraban a una vulgar inmoralidad entre ellos. Imagínense eso. Entonces se parecían más al mundo, peor que el mundo. Y yo quiero decirle algo por esto. Con seriedad, yo creo que mucha gente no quiere ser cristiano por los malos ejemplos que muchos dan. Nomás ayer estábamos pasando antenoche que salimos de acá tarde, no me acuerdo a qué hora es que salimos, y entonces pasamos por la iglesia, una iglesia que queda ahí en la avenida Cali con 12, y salió un man ahí, un hombre,
y había un trancón como siempre, ahí están haciendo un puente elevado, lo más interesante, y entonces ya estaba el trancón a las 11 de la noche, un trancón ahí, y uno ahí, y salió un hombre allá y empezó a gritar a todos, pecadores, hijos del diablo, todos ustedes, les decía a todos los de los conductores del carro, a todos ustedes se van a venir al infierno. Y decía así, y entonces nosotros nos quedamos mirándolo así, y luego nos miramos entre nosotros y dijimos, por eso es que hay mucha gente que no quiere ser cristiana. ¿Ah, usted lo vio? Sí, oye, oye, Padre Celestial, Dios mío. Pero es increíble ver eso. Y hay gente que me involucra el nombre de Cristo. O se suben al Transmilenio y empiezan a hablarle de Cristo. Venimos de la fundación fulanito de tal. Y Cristo les ama. Cristo, reciban a Cristo en su corazón. Y empiezan a pasar por todo. Y como no les dan, engendro del diablo. Se llaman para el demonio. ¿Sí o no? Y dije, esa persona no es cristiana. Usan el nombre de Cristo, pero no es cristiana. O sea, usted tiene que aprender a discernir. Y cuando una persona, usted vaya con una persona en conversa y que de pronto empieza a decir, ¿eres cristiano? No, ese no es cristiano. Un cristiano nunca camina en eso. El cristiano siempre camina en amor, porque esa es la identidad del cristiano en la palabra. Cristo no se dejó provocar por esas cosas. Por eso, mi amado hermano, usted tiene que aprender a ser objetivo. Fíjense, 5 cosas que ellos tuvieron que hacer en este pasaje bíblico. Ellos estaban prejuiciados en vez de ser objetivos. El versículo 2 dice que ellos tenían una serie de prejuicios, luego ellos estaban poniendo más atención a lo visible que lo invisible, según el versículo 3. Ellos estaban confiando más en su fortaleza humana y no en el poder de Dios. Por ejemplo, cuando sucede un caso, un problema en su casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Y ahí usted va a darse cuenta si usted está más carnal o más espiritual. Si usted es el primero que se dice, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, se quemó la luz! ¡Dios mío, llamen a los bomberos! Y usted empieza a hacer eso en lugar de calmarse, en lugar de orar. Quiere decir que usted está siendo más dominado por su carne que por el Espíritu Santo. Vea que es lo primero que uno tiene que hacer, sí, uno llama al 911, bueno, perdón, al 911 no, al 123, ¿cierto? Uno llama al 123 en caso de una emergencia, pero mientras usted llama ese 123, uno ora al Señor y Dios hace un milagro. Porque hay gente que se va al otro lado y dice, no, llamemos al médico, yo sé que Dios me sana. No, uno va a hacer las cosas, pero primero Él. Entonces fíjense, la gente confía más en su fortaleza humana. Oyen a los hombres en lugar de oír a Dios y perciben las cosas de manera superficial y no profunda. Por eso, mi amado hermano, voy a dejar hasta acá esta palabra y de hoy en 8 días quiero continuar con ella. ¿Cómo cambiar nuestra mente a la mente de Cristo? ¿Cómo renovar nuestra mente? Y fíjense los perjuicios tan tremendos que tenemos cuando nosotros permitimos que el diablo venga y tome control de nuestra forma de pensar. Ya usted tiene que cambiar su lenguaje, ¿cierto? Cambie su lenguaje, cambie su manera de hablar. Tenemos digamos, influencia tenemos demasiada influencia de las, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? De las tradiciones. De hecho, Colombia es un país muy tradicionalista. De hecho, América Latina todo es tradicionalista. Entonces nos vamos a dar cuenta que según eso, nosotros aprendemos de lo que nos enseñó la abuelita, la tatarabuelita, y entonces todos siguieron una línea de tradiciones y cada vez van metiéndole más tradiciones, ¿cierto? Por ejemplo, la tradición esa de salir en cucos amarillos con una maleta dándole vueltas el 31 de diciembre y comiendo 12 uvas, eso es una tradición, eso no habla nada de que 3 papas peladas, una papa pelada, una papa semipelada y una papa sin pelar debajo de la cama. Tradiciones, son puras tradiciones, puros agüeros. Hay mucha gente que está ahí todavía con los agüeros, todavía, y después de que lleva tanto tiempo en las cosas del Señor, todavía colocan la sábila detrás de la puerta, todavía colocan la escoba detrás de la puerta para que la visita se vaya rápido. ¿Sí o no? O sea, hay muchas tradiciones que tenemos que derribar en nuestras mentes. Eso ya quita toda altivez. Su mente tiene que ser una mente completamente limpia para el Señor. Hay cosas todavía, ¿cierto? Hay cosas todavía. Aún nuestra forma de hablar, todavía dice Dios, todavía tiene que cambiar. Por lo menos hasta hace mucho
pocos años todavía le decía a la gente, suerte, que Dios lo bendiga. Yo decía así, suerte, que Dios lo bendiga. Así yo le decía a la gente hasta que el pastor Luis Enrique me dijo, oiga, ¿qué? ¿Usted qué está diciendo? ¿Suerte? Suerte no, Dios no. Ya usted no es de suerte, no es sortilegio, eso es de brujos. No cambiemos nuestra manera de hablar, incluso de hablar, porque a veces estamos diciendo suerte, suerte, como lo repiten en las novelas, suerte, o los noticieros, suerte, que le vaya bien. No, ya no somos de suerte, nosotros estamos bendecidos en Cristo, ¿cierto? O es suerte o que Dios lo bendiga, pero no pueden las dos. Entonces Dios quiere cambiar nuestro lenguaje, cambiemos nuestro lenguaje, cambiemos nuestra manera de ver la vida, veámosla como Dios la está viendo. Ahora, ¿te está pasando alguna situación adversa ahí?